Bienvenidos todos y todas. Este es el segundo ejemplo de cálculo de pérdidas de carga con la ecuación de Hassen y Williams. Tenemos un segundo caso donde eh, hay una fuente de agua donde se ubica una bomba, ¿cierto? Ya como sabemos lo nombramos como nodo A y realiza una distribución a tres puntos diferentes. Los caudales que se distribuyen están en esta parte de acá, que corresponde a cada una de las tuberías, y el caudal inicial son 6 litros por segundo. Es una tubería de PVC y un terreno plano. Entonces no hay diferencia de cota, ¿ok? Por lo tanto, sabemos que la bomba, desde la bomba salen 6 litros por segundo. Bien. Entonces, entre el nodo A y el nodo B tenemos un caudal de 6 litros por segundo. Luego, desde este nodo B se divide el caudal hacia el nodo D1, ¿sí? Con 1,5 litros. Entonces, entre el nodo B y D1 tenemos 1,5 litros. Luego, entre el nodo B, que es la tubería que viene hacia acá, ¿cierto? La diferencia que nos queda son 4,5 litros por segundo. Por lo tanto, entre B y C quedan 4,5. Desde este punto, del nodo C, se divide también el caudal, pasando 3 litros por segundo hacia el nodo D2 y 1,5 litros por segundo hacia el nodo D3. Entonces, desde el C al D2, que corresponde a esto, ¿cierto? Tenemos 3 litros por segundo, y entre el C y el D3 tenemos 1,5 litros por segundo. Ahora, como ya sabemos, ¿cierto? Eh, le vamos a asignar un diámetro de tubería, ¿sí? A cada uno de los eh, trazados de la red. Bien, entonces el primer trazado entre A y B, vamos a ocupar una tubería de 90 milímetros. Entre el B y el D1, tubería de 40 milímetros. Entre el B y el C, una tubería de 75 milímetros. Entre el C y el D2, una tubería de 63 milímetros. Y finalmente, entre el C y el D3, una tubería de 40 milímetros. Pero, ¿cierto? Sabemos que necesitamos el diámetro interno. Por lo tanto, debemos incorporar en este cálculo el diámetro, el espesor de la tubería para descontarlo de este diámetro externo. Bien, entonces la tubería de 90 tiene 2,7 milímetros de espesor. La tubería de 40 tiene 1,8 milímetros de espesor. La de 75, 2,2. La de 63 tiene 1,9. Y la de 40, ¿cierto? Tiene 1,8 milímetros. Por lo tanto, aquí ya obtenemos el diámetro interno de la tubería. Además, ya como lo vimos en el video anterior, logramos calcular el área de esta tubería con este diámetro interno a través de la ecuación que describe eh, el área de una superficie circular, que es pi r cuadrado. Bien, tenemos además las longitudes de los tramos. ¿Ya? Tenemos una longitud en este tramo A y B de 150 metros, luego entre B y D1 de 80 metros, luego entre B y C de 180 metros, entre C y D2 de 80 metros, y entre C y D3 tenemos un trazado de 120 metros. De esta forma podemos calcular, tenemos todos los datos, ¿cierto?, para calcular las pérdidas de carga. Tenemos el diámetro, tenemos el caudal, la longitud y el coeficiente de rugosidad del PVC, que dijimos era 150. Entonces,
tenemos allí calculado ya las pérdidas de carga en toda el trazado de la red. Además la velocidad con los mismos datos, ¿cierto? Como los calculamos anteriormente, la tenemos ya también calculada. Con la ecuación que describimos, que sabemos que el caudal, ¿cierto? Es igual a área por velocidad. Por lo tanto, si despejo la velocidad, me quedará como el caudal dividido en un área. Bien, y esa es la ecuación que ustedes pueden ver acá. Las velocidades dentro de las tuberías normalmente se recomienda que sea entre 1 y 2 metros por segundo. Menos de 1 no es conveniente debido a que ocurre sedimentación de las partículas que puede contener el agua. Y mayor a 2 metros por segundo ya comienza con una excesiva pérdida de carga. Entonces, la velocidad recomendada, ¿sí?, es entre 1 y 2 metros por segundo. Normalmente ustedes en la literatura lo pueden encontrar como 1,5 metros por segundo, perdón, como velocidad recomendada. Entonces, si recordamos las clases, ¿sí?, teníamos más o menos este mismo esquema donde describíamos cómo se comportaba el caudal. Y decíamos que teníamos un caudal inicial y el caudal se mantenía constante a lo largo de la red de toda la tubería. No, si no hay nada que extraiga caudal, debe ser igual el caudal en el inicio como en el final. Entonces, iniciamos con un caudal de 6 litros por segundo y a partir de esta distribución tenemos, ¿cierto? La sumatoria de los tres caudales también da 6 litros por segundo. ¿Ok? Entonces, es el caudal, ¿cierto? Distribuido proporcionalmente en las diferentes tuberías. Mantiene el principio de continuidad. Ahora, las pérdidas de carga, como lo dijimos, ¿cierto? Va a ser, eh, vamos a tener una presión inicial, pero esa presión inicial va a disminuir, ¿cierto?, a lo largo de todo el trazado debido a estas pérdidas de carga. Entonces ese era el esquema que les mostraba en la clase anterior, donde les decía yo que la presión, ¿cierto?, en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B, descontándole obviamente las pérdidas de cargas, que es la pérdida de energía por fricción, por la fricción que ejerce el agua con el material de, el conductor. En este caso sería PVC. Con este ejemplo entonces eh, doy por finalizado este segundo video de ejercicios. La idea es que ustedes puedan replicar esto. Si ven la planilla, al cambiar el caudal de estos tramos, ¿sí?, esta planilla cambiará automáticamente los valores que se calculan. Entonces, por ejemplo, si ustedes aumentan el caudal en un tramo determinado, van a aumentar las pérdidas de carga, obviamente, y también va a aumentar la velocidad. Entonces le dejo una pregunta. Si yo aumento el caudal en cualquiera de los tramos y la velocidad supera los 2 metros por segundo, ustedes debiesen variar, ¿cierto?, el diámetro de la tubería. Entonces, si aumenta la velocidad, yo debiese aumentar el diámetro, bien, para que la velocidad disminuya, ¿sí? Según esta ecuación, si yo aumento este parámetro, que es el caudal, perdón, si aumento este parámetro que es el área, ¿cierto?, y el caudal, la velocidad también debería disminuir. Entonces, este fue el segundo video de ejercicios. Espero les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad.